Bienvenidos nuevamente y gracias por su visita. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido Perspectivas del desarrollo humano. Vamos con las preguntas. ¿Qué entendemos por perspectivas del desarrollo humano? ¿Qué perspectivas existen? ¿Cuál es la perspectiva de Sigmund Freud? ¿Cuál es la perspectiva de Erik Erikson? ¿Y cuál es la perspectiva de Jean Piaget? Comencemos. Entendemos por perspectivas del desarrollo aquellas teorías realizadas por diferentes psicólogos e investigadores en el campo de la psicología, y esto refiriéndose al campo de la investigación del desarrollo humano. Y en las perspectivas que existen acerca del desarrollo humano son muchísimas, amplias diríamos. Por ejemplo, tenemos entre las teorías de las perspectivas psicoanalíticas, tenemos la teoría psicosexual de Sigmund Freud, también la teoría psicosocial de Erik Erikson. Tenemos perspectivas del aprendizaje, por ejemplo, hay algunos muy clásicos conocidos como teorías tradicionales, ¿no?, del conductismo. Están ahí Pavlov, Skinner y Watson también. También tenemos otra teoría del aprendizaje social cognitiva de Bandura. Tenemos la perspectiva humanística, ¿no?, teoría de la autorrealización de Maslow, la teoría cognitiva de Jean Piaget, que diferentes estadios nos describe también, la teoría del procesamiento de la información, la perspectiva etológica, ¿no?, la teoría del apego, también la teoría contextual, podemos mencionar la teoría sociocultural de Vygotsky, también la teoría de bioecológica. Tenemos amplias perspectivas, que algunas sí son meritorias para que lo tratemos en contenidos siguientes, ¿no? En siguientes contenidos tendríamos que desarrollarlas, estas teorías que son muy interesantes y muy meritorias, como ya lo habíamos dicho. Pero por el motivo del tiempo, vamos a ver las tres teorías, ¿no?, de Sigmund Freud, de Erik Erikson y de Jean Piaget. Bien, la perspectiva de Sigmund Freud se refiere a lo sexual, a lo psicosexual, y así nos va a presentar sus etapas psicosexuales, y estas van a ser 5 etapas, y estas van a estar relacionadas con las diferentes zonas erógenas a lo largo de nuestro desarrollo humano. Para Sigmund Freud, nosotros los seres humanos somos esencialmente seres sexuales, y todo se basa en lo sexual, y así nos va a presentar sus 5 etapas relacionadas a las zonas erógenas, que son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, etapa de latencia y la etapa genital. A ver, desarrollemos cada una de esas. Bien, la etapa oral es la primera etapa de los seres humanos, y esto es desde el nacimiento hasta los 12 o 18 meses, en donde la zona principal, la zona de placer, la zona erógena, es la boca, ¿no? Y se relaciona esto con la succión y la alimentación. Cuando uno es bebé, tiene la necesidad de succionar el pecho de la madre para conseguir la leche y así poderse alimentar, ¿no? Y esta causa placer en el ser humano, ¿no? Aparte de la alimentación, ahí está nuestra zona erógena. Se debieron dar cuenta esto, que los bebés, ¿no?, al nacer todo se lleva a la boca, su manito. Debemos evitar que se ponga objetos peligrosos, incluso la ropa no tiene que tener muchas pelusas, todo eso, ¿verdad? La siguiente etapa es la etapa anal, y esto nos dice que es desde los 12 o 18 meses aproximadamente hasta los 3 años de edad, ¿no?, aproximadamente. El niño en esta etapa va a aprender ya a controlar los músculos de sus esfínteres, ¿no? Entonces la zona erógena, la zona de placer, que era la boca, se traslada hacia el ano. Aquí el niño ya va a empezar a dejar los pañales, ya va a empezar a utilizar o a controlar los músculos de los esfínteres de su ano, y ahí va a tener una satisfacción al expulsar las heces, o también algunos al retener, al aguantarse esas heces. La siguiente etapa, la etapa fálica,
constituye de los 3 hasta los 6 años de edad aproximadamente. En esta etapa el niño se apega al progenitor del sexo opuesto, nos dice, ¿no? En esta etapa han debido notar, tal vez en algunas familias, siempre es bueno observar esto y sentirlo. Nos dice que el niño se apega al progenitor del sexo opuesto. Ahí vemos que el niño siente más apego y más atracción hacia la mamá, mientras que las niñas más hacia el papá, hacia el sexo opuesto, y se identifica con el sexo al que corresponde. Por ejemplo, toma los roles, ¿no?, del papá. Papá hace estas cosas, y ahí se crea el género, ¿no?, que es los papeles que desarrolla diferentes sexos según a la tradición, según a la sociedad en la que vive. Por ejemplo, si papá está trabajando, el niño quiere hacer las cosas de papá, porque se identifica con ese sexo. O la niña ve a su mamá, está cocinando, no sé qué cosas, son los estereotipos que tenemos, discúlpeme por explicar las cosas. La niña igual va a querer hacer las mismas cosas que hace mamá, se siente identificado, pero siente una atracción al sexo opuesto. Y esto puede explicar, por ejemplo, los complejos de Edipo y complejo de Electra, que deben ser superados. Esto hay que explicarlo muy detalladamente en otro contenido también que se va a venir más luego. Es meritorio explicar todo esto. Entonces aquí inconscientemente el niño siente atracción hacia la mamá y la niña siente atracción al papá. Inconscientemente incluso fantasean en sus sueños que se están casando con ella, se enamoran y ven el niño al papá como su rival y la niña a la mamá como su rival. Es muy amplio este tema, es interesante. Sí, es meritorio para que lo desarrollemos en otro contenido. O pueden investigar el complejo de Edipo, el complejo de Electra, muy interesante. Vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de latencia, y esto comprende desde los 6 años de edad hasta la pubertad, aproximadamente, ¿no? Desde los 6 años hasta la pubertad. Esta época dice que es de relativa calma entre las etapas. Aquí se tiene que aprovechar para adquirir los conocimientos, los nuevos conocimientos, el aprendizaje. Relativa calma, nos dice, no es absoluta calma, no, relativamente. Y aquí el cuerpo se está preparando para la siguiente etapa, que va a ser la definitiva hasta nuestra muerte. Y la siguiente etapa es la etapa genital. Esto es desde la pubertad hasta la edad adulta. Aquí resurgen los impulsos sexuales, pero esta vez que había, ¿no?, en la fálica, pero esta vez las zonas erógenas ya no va a residir en la boca, ya no va a residir en el ano, sino se va a trasladar hacia los genitales, y ahí se alcanza la madurez sexual. En el caso de los varones, ya sabemos, en nuestro pene, en nuestros testículos, mientras que las mujeres en sus zonas genitales igual. Ahí va a estar nuestra zona erógena y nuestra zona de placer. Sigmund Freud nos explica todas estas etapas que deben ser superadas. Por ejemplo, la etapa oral tiene que ser superada, porque ya dejamos de succionar y sentir placer por tomar el pecho de la madre. Según esto podríamos decir que los que se ponen muchos objetos a la boca y podemos ver están mordisqueando bolígrafos, o incluso hasta los fumatéricos podríamos ponerlos ahí, tal vez pueden ser considerados inmaduros sexualmente, según esta teoría, ¿no?, y según Sigmund Freud, o según mi interpretación. Al fin y al cabo, la etapa anal también tiene que ser superada, la etapa fálica también, el complejo de Edipo y de Electra, tiene que ser superada, y para adquirir una madurez sexual nos encontramos en la etapa genital. Esa es su última etapa presentada por Sigmund Freud. La perspectiva o la teoría desarrollada por Erik Erikson constituyen las etapas psicosociales del desarrollo humano, y nos va a describir 8 etapas del desarrollo social. Ahí tenemos la confianza frente a la desconfianza, o versus podríamos decir, ¿no? Luego tenemos la autonomía frente a la duda y vergüenza. Otra etapa, iniciativa frente a la culpabilidad. Siguiente etapa, superioridad frente a inferioridad. Luego la otra etapa, identidad frente a la confusión. También tenemos la otra etapa, que es la intimidad frente al aislamiento. Y la otra, la generatividad frente al estancamiento. Y también por última, la integridad frente a la desesperación. Veamos cada una de esas etapas.
La primera etapa, la confianza versus la desconfianza, o la confianza frente a la desconfianza. Este se genera desde el nacimiento hasta los 12 o 18 meses. El bebé aquí desarrolla el sentimiento de sí mismo en un lugar bueno y seguro, si este es amado y es cuidado adecuadamente. Por el contrario, si este bebé no es amado, no es cuidado, ¿no?, debidamente, puede generar desconfianza, ¿no? Tiene que desarrollar aquí la virtud, por ejemplo, tiene que desarrollarse la virtud de la esperanza en el bebé, cuidarlo biencito, amarlo, para que el niño sea seguro luego. La siguiente etapa, autonomía versus duda o vergüenza, constituye desde los 12 o 18 meses aproximadamente a los 3 años de edad. El niño acá desarrolla un equilibrio entre independencia y la autosuficiencia frente a la vergüenza o duda. Aquí hay que desarrollar en el niño la virtud de la voluntad, por ejemplo, ¿no? No es muy bueno aquí sobreproteger al niño. Claro que sí hay que darle todos los cuidados necesarios, pero hay que generar un poquito de aquí autonomía, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño ya aprende, por ejemplo, a dar sus primeros pasos, a realizar diferentes logros, ¿no?, alcanzar objetos. No siempre hay que alcanzarle a la manito, él solito puede coger algunos objetos. Claro que hay que ayudarle en la medida de lo posible, pero no exageradamente. Sería un paso de ir a la sobreprotección, ¿no? Hay que hacer que los niños desarrollen esa virtud de la voluntad. La siguiente etapa es iniciativa frente a la culpabilidad, ¿no?, versus culpabilidad. Esto es desde los 3 años hasta los 6 años de edad. El niño aquí desarrolla la iniciativa, ¿no?, al probar nuevas actividades y no se siente culpable. La virtud aquí que se desarrolla es la intención. Siempre con el cuidado necesario a los niños se les desarrolla de una buena manera desde esta edad, desde los 3 hasta los 6 años, va a poder desarrollarse bien, va a poder probar nuevas cosas. Sin embargo, si no se desarrolla muy bien, los regañamos de todo, se va a sentir culpable, puede sentirse el niño. La siguiente etapa es la superioridad versus inferioridad. Esto constituye desde los 6 años de edad hasta la pubertad, ¿no? Acá el niño, antes de irse a la pubertad, tiene que aprender diferentes habilidades para sentirse superiores y no inferiores, ¿no? Debe aprender habilidades en la cultura o afrontar diferentes sentimientos de incompetencia, ¿no? La virtud que debe desarrollar entonces la habilidad aquí para sentirse superior. No debe desarrollarse la inferioridad. Aquí el niño debe entender que para algunas cosas somos buenas, para algunas cosas tal vez no somos tan buenas, y por eso no debe sentirse mal, sino debe sentirse bien por las cosas que sí sabe hacerlo de muy buena manera. La siguiente etapa es de identidad versus confusión. Esto se desarrolla especialmente en la pubertad, ¿no?, hasta la adultez temprana. Aquí estamos hablando de la adolescencia. El adolescente debe determinar su identidad. Se pregunta, ¿quién soy yo? El propósito, ¿no?, el sentido de sí mismo que tiene el adolescente. A veces lo lleva a la confusión de papeles, y aquí el adolescente a veces se encuentra en la tierra de nadie. Ya no se considera niño, pero tampoco se considera adulto. ¿A cuál pertenezco? A veces se siente excluido, y ahí empieza la búsqueda de la identidad, y ahí podemos ver diferentes formas de identidad, ¿no? Hay algunos que mentalmente, o hay algunos que hasta físicamente quieren identificarse, diferenciarse de los demás. Ahí se puede ver también la copia de algunos personajes, algunos artistas, todo, que el adolescente debe saber superarlo y debe tener una identidad y no generar una confusión. La virtud que debe desarrollar, más bien dicho, es la fidelidad. La otra etapa, la intimidad frente al aislamiento. Esto se desarrolla en la adultez temprana, nos dice, en donde la persona busca establecer un compromiso con los demás, ¿no? Y si no tiene éxito, puede sufrir tal vez el aislamiento o la absorción. En esta edad, pongámosle, ¿no?, la adultez temprana, estamos en la juventud. Ahí formamos diferentes amigos, diferentes clubs, incluso podemos encontrar a nuestra pareja, ¿no? Ahí está tal vez el matrimonio, con caminos hacia eso, ¿no?, hacia el matrimonio, hacia formar familia. La virtud que se desarrolla en esta etapa es el amor, ¿no? Por el contrario, si no desarrollamos bien esta etapa, podemos sufrir el aislamiento. No
poder conectarnos, ¿no? Incluso no poder ni hablar con las personas y quedarnos solos. La siguiente etapa es la generatividad frente al estancamiento, y esto se desarrolla en la adultez intermedia. Acá nos dice el adulto maduro se preocupa por establecer y por guiar a la siguiente generación. Muchos dejan descendencia, o crean más bien dicho esa descendencia, ya tienen sus hijos, ya tienen su familia, o por el otro lado tal vez puede crear un empobrecimiento general. Si no guiamos bien a nuestra descendencia, no los vamos a criar bien. Ahí tiene que ver mucho también el control de la natalidad, los métodos anticonceptivos. Antes era bueno tener varios hijos. Hoy en día un hijo significa una boca más que alimentar, que no es nada barato. Y aquí tenemos que superar esta etapa. Por el otro lado también dejamos descendencia, creamos una familia, o por el otro lado podemos quedar solos. Y esto me hace recordar una frase que muchos dicen, algunas mujeres, ¿no? Que ya nos está dejando el tren. Pero esto puede ser como dijimos, las etapas son muy flexibles acá. La virtud que se debe desarrollar en esta etapa es la responsabilidad. Si nosotros vamos a formar familia, vamos a dejar descendencia, debemos guiar y debemos desarrollar bien a esa futura generación. De lo contrario, los podemos dejar empobrecidas a esa siguiente generación. Y ese empobrecimiento no simplemente se refiere a lo económico, ¿no? Se refiere tanto a lo económico, lo social, lo moral, educación en valores, tanto complejo para guiar de manera correcta a la próxima generación. La última etapa es la integridad versus la desesperación. Esto se desarrolla en la adultez tardía, el adulto mayor, ¿no? La persona aquí tiene que lograr la aceptación y la integridad de que ha tenido una vida plena, ¿no? Acepta su vida. Del contrario, si no se ha desarrollado de una manera adecuada tal vez, o no se siente maduro, le va a entrar la desesperación, ¿no? No va a querer morirse, ay no puedo envejecer, hay muchas cosas que no he hecho, ahí entra la desesperación. Mientras que si se ha desarrollado de una manera correcta, la persona se va a sentir íntegra, que ha tenido una buena vida. Tampoco estamos diciendo aquí que ya está esperando la muerte, sino que no le teme a la muerte. Y la virtud que se desarrolla acá, claro que sí, es la sabiduría, la experiencia. Bien, la perspectiva de Jean Piaget se le puede considerar la perspectiva cognitiva, ¿no? Y nos va a presentar diferentes etapas cognitivas a través de 4 periodos o 4 estadios, lo llaman, ¿no? Y van a ser las siguientes: la etapa sensoriomotriz, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y por último la etapa de operaciones formales. Expliquemos cada una de ellas. La primera etapa, sensoriomotriz. Esto se desarrolla desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. El bebé aquí gradualmente es capaz de organizar las actividades relacionadas con lo que le rodea. Y esto a través de sus actividades sensoriales y también a sus actividades motrices. Las actividades sensoriales se refieren a la utilización de los sentidos, ¿no? Recogemos toda la información de nuestros sentidos. Y lo motriz se refiere a lo motor, al movimiento, al manejo de nuestras partes del cuerpo. Y aquí vamos a hablar de motricidad gruesa, motricidad fina. Es muy amplio este tema también, ¿no? Entonces, sensoriomotriz, desarrollamos nuestros sentidos y desarrollamos nuestros movimientos. La etapa preoperacional comprende desde los 2 años de edad hasta los 7 años de edad. En esta etapa el niño desarrolla un sistema de imágenes, utiliza símbolos para representar, por ejemplo, personas, puede ser lugares, puede ser eventos, utiliza diferentes simbolizaciones, ¿no? El lenguaje simbólico, por ejemplo, esto se puede ver en los juegos, ¿no? Es muy importante que los niños jueguen, desarrollen el juego y mediante este juego desarrollan esta etapa preoperacional donde el lenguaje se vuelve simbólico, ¿no? Aún no se desarrolla aquí el pensamiento lógico, nos dice. En la siguiente etapa, la etapa de operaciones concretas, como su nombre lo dice,
En acá el niño va a poder realizar operaciones concretas con objetos concretos, físicos, presentes. Ahí está el claro ejemplo, ¿no? Una manzanita más una manzanita, ¿cuánto es? 2 manzanitas, ¿no? Esta está comprendido desde los 7 años hasta los 11 años de edad, esta etapa de operaciones concretas. Aún no, aquí los niños no pueden interpretar el pensamiento abstracto y lógico formal. Eso lo va a realizar recién en la siguiente etapa, que es de operaciones formales. La etapa de operaciones formales comprende desde los 11 años para adelante. Ahí terminan las etapas según Jean Piaget. En esta etapa las personas, ¿no? ya pueden desarrollar el pensamiento lógico formal y abstracto también. Podemos solucionar problemas lógicos, abstractos, podemos manejar posiciones hipotéticas. Esto quiere decir que podemos anticipar incluso algunos resultados o algunas soluciones posibles, ¿no? Hay otras perspectivas, hay otras investigaciones que demuestran incluso un aprendizaje superior a este, pero ahora estamos hablando de Jean Piaget, que hasta aquí lo desarrolló, ¿no? Por ejemplo, hay operaciones postformales incluso que nosotros podemos resolver unos problemas. Estos son entonces los 4 estadios presentados por Jean Piaget. También tenemos acá el modelo mecanicista y el modelo organicista, que los considero importante también. El modelo mecanicista nos concibe a los seres humanos como hombres máquinas, ¿no? Que todas las personas respondemos con las mismas respuestas a los mismos estímulos. Esto nos quiere decir, sí, como somos como hombres máquinas, que ya estamos programados. Nos dan un estímulo, generamos una respuesta. El otro modelo organicista, que es su contrario, diríamos, que es divergente al mecanicista, nos señala como organismos que respondemos a diferentes situaciones de diferente manera, ¿no? En cada etapa de nuestro desarrollo de maduración. Nos concibe a los seres humanos como seres activos, como organismos vivos, como dice organicista, mientras que el mecanicista como mecánicos, como hombres robots, diríamos, como hombres máquinas. Bien, desarrollamos estas perspectivas a grandes rasgos, diríamos, porque si lo haríamos a detalle nos faltaría muchísimo tiempo. Aclarando eso más, me despido hasta el próximo contenido, que será las características en las diferentes etapas del desarrollo humano. Muchas gracias, hasta la próxima entonces.